En este video vamos a ver a detalle el sistema de conversión o intercambio de estrellas de las hormigas especiales, ya que esta función nos ayuda muchísimo a no perder experiencia en el proceso. Hola mi hermosa gente, bienvenidos a este hermoso canal, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal Cracks. El sistema de conversión de estrellas de las hormigas especiales es una función que ayuda muchísimo, ya que la función que existe y que existía hace mucho tiempo, que era de quitar las estrellas de las hormigas especiales, hacía que tú perdieras experiencia en el proceso. Primero hay que tener en cuenta que para poder hacer y que sea efectivo el sistema de intercambio necesitamos un ítem que se llama estrella de convertasa de hormiga especial. En este caso, ese ítem nosotros podemos conseguirlo en la tienda VIP. Por ahora la tienda VIP no está aperturada, pero en la tienda VIP van a poder comprarlo con diamantes. En este caso les van a dar 2 de esos ítems por semana y a cambio de diamantes, ¿no? Es lo más esencial. Ya vamos a ver cuánto ustedes de esos ítems necesitan, porque dependiendo de las estrellas que quieras intercambiar es el coste de este ítem, ¿vale? Adicional a eso, si es que quieres hacerlo de forma rápida, tú puedes hacerlo con dinero. Ya saben que este juego con dinero puedes acelerar ese proceso y no estar esperando a que tú compres con diamantes en la tienda VIP. Tú vas a hormiga especial y luego vas a esta interfaz de acá. Por ejemplo, si le marcas acá, por $10 vas a conseguir 10 de estos ítems. Este ítem es el que tú necesitas, que se llama estrella de convertasa de la hormiga especial, ya que necesitas una cierta cantidad de ítems para hacer el intercambio. En este caso no es tan caro a comparación de la conversión de las estrellas en los insectos. En los insectos sí es muy caro, para que puedan verlo. En los insectos hacer la conversión, solo 5 de estos te cuesta $20, es bastante y es bastante caro. En este caso igualmente los free to play pues obviamente no pueden comprar y tendrán que esperar a la tienda VIP. Antes de hacer todo el intercambio necesitan sacar las hormigas que quieran intercambiar estrellas de sus formaciones. Para hacer un ejemplo, quité la diente y la enterradora para que puedan ver cómo es este proceso. Ustedes van a las hormigas y luego van a la hormiga que quieren pasarle las estrellas. Por ejemplo, la forma común que había antes y que muchos pues perdíamos experiencia al momento de quitar estrellas era utilizar esta función, ya que todavía en su momento no había la conversión de estrellas. Este sistema te ayudaba igualmente con este que se llama coraza deteriorada, que esta es una coraza que igualmente la compras en la tienda VIP y también la puedes comprar con dinero. Pero lo que pasaba es que este sistema de aquí no era tan eficiente, ya que igualmente te devolvían todas las corazas, conchas exóticas o corazas místicas, todas las corazas doradas, pero te devolvían el 80% de las esporas, no te devuelven el 100%. Aquí pueden ver las reglas y todo lo que hace este sistema de quitar solo los niveles. Te devuelven solo el 80%, te devuelven la liga más o la miel, pero no te devuelven nada de la experiencia que hayas invertido en la hormiga. Muchos saben lo tedioso que es subir una hormiga a 6 estrellas, 7 estrellas, 8 estrellas y la cantidad de experiencia que pide. Partiendo desde ese punto, añadieron la función que se llama conversión de estrellas o el intercambio de las estrellas. Esta es una muy buena opción y es la que se recomienda ahora. Esta función te permite pasar estrellas sin perder nada de experiencia. En este caso vamos a ver que la hormiga enterradora tiene 160 millones de experiencia, para que lo puedan ver, y vamos a ver cómo le pasa esa experiencia a la otra hormiga que quieran hacer la conversión. Y adicional a eso pues obviamente no pierdes la experiencia en el proceso. Aquí vamos a ver que en el proceso del intercambio van a ver que les va a pedir estos ítems, que es la estrella de convertasa. En ese caso vamos a escoger la hormiga que queremos pasarle las estrellas. Por ejemplo, voy a hacer primero el intercambio con una hormiga que no tenga nada de estrellas. Vamos a darle acá para que puedan chequear. Miren, le hace el intercambio y la experiencia de la enterradora se la pasa. 160 millones en total a la otra hormiga, y la experiencia que haya tenido esta hormiga se la pasa a enterradora. Entonces es un intercambio de estrellas y todo experiencia. Les va a devolver las corazas de la enterradora, ya que está en 6 estrellas, pero les va a pedir las corazas de la otra hormiga. Muchas personas piensan que al momento de pasar estrellas no les va a pedir las corazas de la otra hormiga. Sí les va a pedir. Por eso es que muchos me preguntaban: Tony, me parece que hay un bug dentro del juego. Si yo hago esto, si mejoro una hormiga a 6 estrellas y si le paso esas 6 estrellas a otra hormiga que todavía no me ha salido las corazas repetidas,
puede que me funcione. En este caso tengan en cuenta que si hacen la conversión no es así. Les va a pedir sí o sí que la otra hormiga tenga las corazas necesarias para poder pasar las estrellas que tú quieras, para que lo tengan en cuenta. Ojo, si quieren hacer esta conversión les va a pedir 30 de este ítem. Si quieres saber cuándo te va a pedir si pasas una estrella, 2 estrellas, 3, 4, 5, te voy a dejar una tablita en la cual yo diseñé y recopilé información de muchos jugadores que gracias a ellos me brindaron información. En este caso, esta tabla está guiada solo si la hormiga que le quieres pasar estrellas no tiene nada de estrellas. Por ejemplo, este es un caso en específico donde la otra hormiga no tiene nada de estrellas. Pero ¿qué pasa si la otra hormiga sí tiene estrellas? Vamos a intentar con diente gigante. Le damos sí y sí. Mira, hace el sistema de conversión. No me va a pedir más corazas de la otra hormiga, ya que las hormigas están arriba de 5 estrellas y no te pide 30. En este caso te va a pedir 20. Dependiendo de las estrellas que tenga la otra hormiga, va a reducirse el tema de los ítems que vas a necesitar. Esto les va a ayudar a muy largo plazo, ya que posiblemente pueden que tengan ustedes una hormiga que la puedan cambiar a futuro, ya que Dians conforme pase el tiempo va a añadir mejores hormigas y así iremos formando y añadiendo nuevas formaciones. Muchas gracias, mi hermosa gente, por haber llegado a esta parte del video. Acabamos de ver el sistema de conversión o intercambio de las estrellas de las hormigas especiales. Tengan en cuenta que es un proceso largo para los que son free to play, porque pueden conseguir 2 por semana en la tienda VIP. Obviamente este es un proceso que se va a enfocar a largo plazo, ya que como les dije, puede que más adelante una hormiga que tengan ya no les sirva. Si quieren acceder a la imagen que les expuse obviamente en el video, está en el grupo de Discord del canal. Vayan, únanse, el link está en la descripción y en los comentarios para que puedan acceder con mejor calidad a la imagen. Si eres nuevo del canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho. Bye bye. El macho.